Buen día para todos. Estamos en un episodio más de Una Breve Charla y quiero compartir con ustedes algo muy especial, recordándoles que tenemos ya varias grabadas, varias breves charlas y tenemos también pláticas con hermanos y todo, y nos encontramos en Manantial de Avivamiento MZT. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Face, y ahí pueden encontrar un mensaje. Incluso ahí en nuestra página subimos las predicaciones de los domingos y están pasando cosas muy preciosas en esta iglesia, cosas que nosotros hemos decidido y tomamos una decisión en este lugar y dijimos que el Espíritu Santo iba a ser el pastor de esta iglesia, y a partir de ahí nosotros hemos visto que las cosas siguen creciendo, cambiando de una manera fuerte y poderosa. Y hoy quiero en esta breve charla animarles y decirles que si Dios tiene un propósito en ti, el Señor lo va a cumplir. Y quiero hablarles de algo que me pasó y que ha estado pasando en mi vida, muy especial, muy bonito, y que me ha animado de una manera muy especial. Cuando mi esposa y yo estábamos casados, estábamos predicando en la Cruz de Lota, y allá estábamos compartiendo la palabra de una manera muy fluyendo. Una iglesia muy chiquita de 10 gentes, 12 gentes, y mi esposa y yo platicábamos ahí, predicábamos, hablábamos a la gente. Un día vinieron de Estados Unidos unos profetas, y cuando mi pastor me dice: oye, ¿sabes qué? Va a haber unos profetas ahí contigo en la iglesia y van a compartir, van a hablar y van a orar por ustedes. Ah, muy bien, le dije yo. Y me fui y me metí al baño de la casa donde vivíamos nosotros, una casa muy bonita ahí en la Cruz de Lota. Y me metí al baño y yo me acuerdo que oré al Señor. Y yo no sé por qué me vino esto, pero yo oré en el espejo hacia el Señor y le dije: mi Señor, si estos profetas vienen de ti, que digan dinamita, dinamita, dinamita. Y me salí. Y cuando salimos, ya nadie oyó esa oración, nadie supo. Pero cuando yo salí y me senté, los profetas terminaron de predicar, de hablar, y me sientan a mi esposa y a mí. Y cuando este hombre pone la mano en mi vida, así en mi hombro, dice: dinamita, dinamita, dinamita. El Señor te ha llamado para que se rompan cerros grandes y para que cosas que son difíciles se puedan hacer a través de ti, que Dios las va a hacer, que Dios va a fluir. Y wow, me sentí tan bonito, sentí tanta bendición. Y nos vinimos y las cosas siguen pasando y siguen fluyendo. Con el tiempo, nosotros en esta iglesia tenemos una hermana que le pegó cáncer y que estaba desahuciada de cáncer. Esta hermana, la doctora llega con ella ahí en el seguro, llega y le dice que, por cierto, tenemos nosotros la entrevista ya aquí, y esta hermana llega y la doctora le dice: mija, ¿tienes hijos? Ella dice: sí, tengo 2 hijos, entrégalos, porque cuando nosotros damos quimioterapias, lo hacemos con el fin de que el cáncer se detenga, que el cáncer no siga avanzando. Pero en tu caso la quimioterapia no funcionó. Tú estás invadida de cáncer, tienes cáncer en todo el cuerpo. Y ya le empezaron a decir a la hermana: y si tienes hijos, ya entrégalos. Y ya baja el esposo de ella conmigo y me dice, me da la noticia, me dice: pastor, fíjese que pasó esto y que pasó lo otro. Ya nos están diciendo que a mi esposa no le sirvieron las quimioterapias. Y wow, y entre eso baja el papá de la hermana también aquí, y me dice el papá: no, fíjese que le queda un mes, los doctores dicen que le quedan un mes de vida y todo. Y cuando el esposo le digo yo: me dijeron que le quedaba un mes de vida y todo a tu esposa, me dice él: no sé por qué ellos... El esposo venía a la iglesia con nosotros, pero el papá no era cristiano. Y él me dice: no, ¿para qué le echas mentiras, pastor? No queda un mes. La doctora dijo que queda una semana. Una semana le queda. Y nosotros empezamos a orar y empezamos llevé un grupo de la gente de aquí de la iglesia, de la alabanza, fuera del seguro. Empezamos a adorar, empezamos a cantarle al Señor. Luego me subo y empiezo a orar por la hermana y todo. Pero algo muy raro me pasó, porque mientras estaba yo ahí en el seguro, me puse a ver en el celular y me apareció la pelea de Márquez contra Pacquiao.
la última pelea donde Márquez le gana a Pacquiao y al ratito me distraigo, digo yo, ¿qué pasa? Y estoy viendo otra vez la pelea y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Con esta noticia tan fea que nos acaban de dar, con esta noticia tan horrible, y yo aquí, y me siento ahí afuera del seguro, en la parte de enfrente me siento y se me rompe el pantalón, un pantalón de mezclilla, pero se me rompe de aquí. ¿Qué pasó? Dije, y se me rompió y me encuentro al ratito viendo la pelea otra vez. Y entonces ya sale el esposo de la hermana y ya le digo, mira hermano, voy a irme a la casa a cambiar, se me rompió el pantalón, no sé, se me rompió, le dije, me voy a cambiar y al ratito regreso. Llego a la casa y cuando llego a la casa estoy viendo otra vez la pelea. Yo dije, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy viendo la pelea? La hermana ya con esa noticia que le acaban de dar tan fea. Y me regreso y cuando me voy a me voy a bañar, salí del baño y prendí la tele. Y cuando prendo la tele, en TV Azteca estaban pasando la pelea de Rafa Márquez contra Pacquiao. Algo que se me hizo muy raro, porque las peleas solo las pasan cuando es aniversario o cuando esos boxeadores se van a volver a enfrentar, pasan la pelea. Y yo empecé a ver qué pasa. Entonces ya empecé a orar y dije, Señor, perdóname, yo no sé por qué yo estoy viendo estas peleas. Y el Señor me dice, pon atención, me dijo, pon atención. Y empiezo a ver la pelea cuando Pacquiao le había quebrado la nariz a Rafa Márquez. Y a Rafa Márquez le dicen el dinamita. Y ese dinamita, en el último round, en el último momento, le pega un golpe y vence a Pacquiao. Y cuando lo venció, yo empecé a darme cuenta y dije, wow, porque Márquez traía la nariz quebrada. Yo me di cuenta y dije, lo que nos está pasando ahorita es como si estuviéramos perdiendo la pelea. Y en el último momento, Dios va a sacar su derechazo para vencer al enemigo, para vencer la enfermedad y para vencer este cáncer. Y nos regresamos nosotros, a la hermana la dan de alta para que se vaya a su casa y que el Señor la recoja ahí, que muera en su casa, y ella se va a su casa. Nosotros oramos y empezamos a ir. Me acuerdo que un miércoles salimos de aquí de la iglesia, los varones, fuimos a orar por ella y hubo como una liberación en su casa, donde ella empieza a aventar todo, para afuera y todo, y ella regresa, le hacen los estudios y el cáncer había desaparecido. Y esa era una bendición poderosísima para nosotros, y saber que Dios sigue cumpliendo la palabra que dio de dinamita. Después fuimos nosotros a un lugar allá a Puebla, y fuimos a Puebla, mis hermanos de aquí y varios, fuimos como unas 25 personas, fuimos a ese lugar a ver a unos pastores que venían, creo que de Colombia, y sí, pastores Ricardo de Colombia, y estuvimos ahí. Y cuando estaba yo en el servicio que estuvimos ahí, pues como pastores nos sientan al frente y todo, y a mí me gusta siempre estar ahí con la gente, pero era muchísima gente. No sé si el lugar era como para 4,000 personas, y ahí habíamos 6,000 o 7,000 gentes. Y cuando regreso de ir a comer, regreso y le digo yo a mis hermanos, apúrense, ¿cómo es posible que se quedaron unos dormidos ahí? ¿Cómo es posible? Venimos desde tan lejos para llegar aquí y quedarnos dormidos. No, hermanos, nosotros tenemos que estar ahí al 100, echándole ganas. Y empiezo a decirles así y todo. Pues ya llegamos, la gente ya estaba, un mundo de gente ahí, pero a mí, por traer pulsera de pastor y todo, me pasan al frente y pásele pastor, y me meten y todo. Pues ya quedé de todas maneras en la segunda parte, no quedé en la primera, quedo en la segunda parte. Pero a un lado de mí está un hermano y a su lado está su esposa, de esa gente que se mete a orar y que duran 10 días orando. Esa mujer me platicó su testimonio, 10, 12 días orando, buscando al Señor,
Dios en una guerra en su pueblo, gente que hablando mal de ellos, y ella a través de la oración y del ayuno, una victoria, empieza a tener visiones, derribando argumentos tan fuertes y derribando cosas tan especiales en su pueblo. Y esta hermana voltea conmigo, me ve y luego me dice: ¿cómo quisiera yo, pastor? Dice, que mi esposo tuviera lo que usted tiene. Y yo volteo, dije yo, pues no me conoce, estaba sentándome a un lado de ella, no me conoce, ¿por qué dirá eso? Y le digo: ¿cómo, hermana? Es que a mi esposo le falta ser atrevido, pastor, le falta. Y nosotros venimos de un tiempo de estar buscando a Dios tan fuerte. Y yo le digo algo, pastor, me dijo: en usted yo veo dinamita, me dijo, dinamita. Yo estoy viendo dinamita que Dios ha puesto en usted. Y yo le dije, empecé a llorar ahí. Le dije: hermana, yo ya no ocupo lo que me digan ahí enfrente. Yo vine por esta palabra, donde Dios de vez en cuando me recuerda y me dice: yo te dije que iba a venir dinamita para tu vida, porque el Espíritu Santo, Dinamus, es el poder de Dios, es la dinamita que el Padre tiene para nosotros. Y hoy que estamos viendo en este ministerio, estamos viendo esa dinamita explotando, sanando cáncer, sanando gente del corazón. Hace poquito una hermana, todos esos testimonios usted lo puede buscar en la página, y viendo testimonios impresionantes, cosas maravillosas que el Padre está haciendo solo porque su palabra está en él. Su palabra ha venido a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y entonces esa es la palabra que yo quiero compartir. Si tú, mi hermano, tienes una palabra de Dios, si tienes algo que Dios te ha dejado, no lo pierdas, no lo sueltes, porque el Espíritu Santo va a regresar para contigo y te va a recordar ese poder y ese amor. Cuando Pedro negó a Jesucristo, se fue. Pedro fue llamado en una barca. Pedro fue llamado por Dios y le dijo: ven, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y Pedro aventó redes, aventó la barca y se fue detrás de Jesucristo y siguió. Cuando él negó a Jesucristo, en la depresión que cayó, en la angustia que cayó, fue y se subió a la barca y le dijo a los hermanos: vamos a pescar. Y se fueron a pescar después de que Jesucristo había muerto, pero había resucitado, pero ellos no sabían. Y ellos se van y no entendían todo lo que estaban pasando. Ellos se van y se van a pescar, y cuando regresan, en la orilla estaba un hombre con un pez, y lo estaba ya con un pescado asándolo, y estaba ahí. Y el Señor les dice: ¿pescaron algo, muchachos? Y ellos dijeron: no hemos pescado nada. Y el Señor les grita: avienten su red a la derecha. Y ellos tiran la red, y dicen que eran tantos los peces, 153, que estaban sacando y batallando para sacar la red. Dice, pero aún siendo tantos peces, la red no se rompía. Y Juan le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Y Pedro se ciñe, porque se habían quitado la ropa, pero él se ciñe su ropa y se tira y corre hasta donde estaba el Señor, porque él se acordó que así lo llamó el Señor. Si Dios te ha llamado a ti, si Dios te ha dado una palabra, aférrate a esa palabra que Dios te ha dado, porque esa palabra no se va a perder. Lo que Dios ha dicho que va a pasar contigo no se va a perder. Va a seguir el Señor trabajando en tu corazón, en tu vida, para bendecirte y para que tú puedas dar testimonio y decir: la palabra que mi Padre me ha dado sigue funcionando hasta el día de hoy, no por mí, sino por su inmensa misericordia. En Pedro funcionó aún después de que Pedro había negado al Señor. Aún así, la palabra vino y funcionó en él, porque Pedro se arrepintió y corrió a los pies del Señor. Hay que saber nosotros y decir: Padre, esa palabra va a seguir funcionando en mi vida. Que Dios me los bendiga, me los guarde, y nos vemos para la próxima. Dios los bendiga.